de noviembre, plena primavera, estamos en otro Debata, un programa de conversación, de discusión, de diálogo feminista para debatir porque no estamos siempre todas de acuerdo, para pensar porque hay muchas cosas que van pasando y necesitamos darnos un momento a la semana. Debata, un programa de debate feminista que nos hace mucha falta. Con Kena Lorenzini y Javiera Mansi, nuestras panelistas de siempre. Hola, ¿cómo están? Bien, pues a un mes del 5 de octubre. A un mes del 5 de octubre, tal cual, pero octubre ya cambió completamente encuentro de fechas. Octubre ya no es el 5, octubre es el 25, porque... No, porque si lo decía en broma, lo decía en broma. Octubre es el 18 de octubre. Es el 18, papá. Sí, el compañera 18, Mansi. el 18 Sí. por supuesto. Es el 18, es el 25, pero yo encuentro... Contenta, estamos contentas. Aquí por lo menos en esta parte estamos contentas. Hasta aquí vamos bien, como Hasta decía. aquí vamos bien. Esperemos Sí. lo de los independientes, los escaños reservados y todo eso y seguiremos bien. Así es, y todo lo que hay por escribir, por construir, pero hasta acá vamos bien. Y Vamos el resto bien. tenemos que seguir construyéndolo. No voy a decir pavimentándolo porque eso como que suena No. despavimentando. No, porque lo vamos a despavimentar para poderlo tirar. Claro, Vamos, y también vamos desalambrando, yo creo. Un poco de eso se trata también. Más bonito. Eso, despavimentemos, desalambremos para poder construir de verdad el camino, la escritura de nuestra nueva constitución para partir, digamos, punto de partida. Ahí comienza un proceso y quiero recordar a todas y a todos que estamos transmitiendo desde Facebook de La Morada y de Facebook también de Radio Tierra y desde los Twitter también de La Morada y de Radio Tierra, es decir, desde todas nuestras redes sociales. Y queremos también contarles que al final de nuestro programa diremos quién fue la ganadora o ganador del libro Por una Constitución Feminista de Sofía Brito, que nos acompañó la semana pasada y que bueno, estamos regalando. Así que acompáñennos hasta el final para saber quién se quedó con ese hermoso libro colectivo editado por Sofía Brito. Por una Oye, Constitución. ¿y esta semana no tenemos libro? Esta semana también tenemos libro, pero lo vamos a anunciar un poquito más adelante, yo creo, ¿o no? Te está adelantando, Kena. Sí, te estás adelantando un poco, Kena, pero bueno. Pero que a mí me gusta saber desde el principio bueno, ya está bien. Para darle más pasión. Bueno, presentémoslo entonces al tiro. Pues, ¿cuál va a ser el libro que vamos a sortear esta semana entre nuestras auditoras? No, dejémoslo como sorpresa para el final del programa. Okay. Sí. Y comentemos esta semana, pues, ¿qué les ha parecido? ¿Que hay algo que quieran comentar? Porque yo estoy atragantada con algo, pero no sé si... No, empieza tú para que lo conversemos, porque yo creo que hay tantas noticias que con una yo creo que vamos a tener parto, porque tenemos los gringos que ya no vamos a comentar eso demasiado. O sea, yo creo que merece al menos una frase. Las mujeres han sido el voto más inteligente de los Estados Unidos. En este momento, de Estados Unidos de Norteamérica, han sido las mujeres las que votaron más por Biden, y eso yo creo que nos debe dejar súper tranquilas, que nos podemos tomar el poder con toda calma y tranquilidad. Somos las próximas gobernantes del mundo, creo yo, que nos corresponde, y lo digo bien en serio, creo que somos las que atinamos y que, bueno, nos toca para ver si podemos hacer las cosas mejor que la que lo han hecho los hombres. Creo que eso sería todo lo que yo comentaría por ahora de esas elecciones, porque ya comentar toda la imbecilidad y estupidez acumulada del Carita de Zapallo es una... no se puede comentar todo, pero lo que a mí me parece igual merecedor de una frase al menos, es cómo este sistema que ha sido llamado el sistema, la democracia más avanzada, más no sé qué, perfecta, el mundo, en fin,
muestra no solo su fragilidad, sino que francamente su doble cara, digamos, o sea, puesta en cuestión, puesta en riesgo, digamos, por el propio sistema, en fin. Y yo creo que eso nos habla también del riesgo que enfrentamos en nuestros países, en toda América Latina, en el Caribe, en el mundo. Nos habla de la fragilidad de las democracias que tenemos hoy día y de la importancia de repensarlas y reconstruirlas con mecanismos que de verdad sean más fuertes, digamos. O sea, acá hoy día es posible que una persona, un ser, digamos que no voy a calificar, no solo se oponga al devenir democrático, sino que lo ponga todo en riesgo. Y eso es lo que nos ha ocurrido una y otra vez, por eso también yo creo tenemos la tarea tan importante de transformar y fortalecer nuestras democracias. Yo igual creo que desde América Latina sabemos perfectamente que si hay un país que está lejos de ser esa figura como de salvaguarda democrática de Estados Unidos, ¿no? Y un ejemplo de ello sin duda es por supuesto este sistema que tienen electoral que está lejos de ser representativo de la mayoría de la población, podría no ser la primera vez que no vamos a hablar del resultado porque tienen que contarse todos los votos, pero miren lo que estamos hablando, un país donde hoy día la gente se moviliza para que se cuenten los votos, el mismo país que es el primero en salir a nuestros países en América Latina a cuestionar los términos de nuestra democracia, y no solo cuestionarlas, intervenirlas directamente. Entonces, me parece que esta potencia imperialista y militar una vez más demuestra lo que es, ¿no? Y también vale decir, ¿no? Como la debilidad del Partido Demócrata, ¿no? Estamos hablando de Biden, le fue mucho peor de lo que se esperaba, no logró conquistar el voto latino, porque no se dirigió al voto latino, y está compitiendo con un presidente cuya única política ha sido muros y guetos. Entonces, no era tan difícil, y vemos ahí ya la crisis total tanto de estos dos polos, particularmente, por supuesto, del Partido Republicano, ni hablar, pero del Partido Demócrata también, y ahí emergiendo algunas fuerzas muy interesantes como las de Alexandria Ocasio-Cortez, entre otras que felizmente sí ganaron, porque hay buenas victorias igual dentro de este mar de bueno, ella será una buena candidata presidencial porque lamentablemente Sanders ya queda para la próxima elección, ya no queda. Y yo creo que Alejandra Ocasio y otras mujeres que están ahí pueden ser, Hillary ya también queda descartada. Yo creo que nace un movimiento fuerte ahora representado por mujeres en Estados Unidos que pueden irse a una buena candidatura, porque también, ¿para qué vamos a andar con cuestiones? Los demócratas tampoco nos van a dar una tranquilidad a Latinoamérica ni al mundo. O sea, los gallos, por esencia, les gusta meterse en la vida ajena. Ahora, una de las cosas que más amenazó que lo que hizo Donald Trump fue que no se metió mucho no se metió en guerra, se metió harto con el interior de su país, levantó un poco la industria, aunque a uno no le guste. O sea, el gallo hizo cosas para adentro más que para afuera. Yo espero que los demócratas no vuelvan a esa política de, ¿cómo se llama?, de meterse en la vida ajena de los países nuestros, a la intervención directa tan potente que han tenido, no solo en América Latina, sino que, bueno, en los países donde hay petróleo, en fin, y que dejen en paz a Cuba, Venezuela, a todos que resuelvan sus cosas, y Naciones Unidas verá el tema de los derechos humanos, pero yo creo que Estados Unidos, imagínense ahora con esto de los niños que no les encuentran a los parientes que llevaron a enjaular a esos niños y a los parientes por separado, y ahora no les encuentran los parientes, y hay niños que ha pasado tanto tiempo que no reconocen a su mamá ni a sus papás, y es una tragedia porque los van a buscar y los niños, bueno, obviamente se terminan yendo por obligación, pero no reconocen a sus mamás ni a sus papás. Entonces, hablemos de derechos humanos, bueno, que lo haga Naciones Unidas y Estados Unidos baje la pata del acelerador, ¿no? Pero yo creo, Pancha, que tú tenías una noticia que a nosotros nos importa cualquier cantidad. Sí, sí, me gustaría hablar de eso en realidad. Hoy día es un día tremendamente importante, creo yo, porque ha salido el fallo de un juicio de una querella tremendamente importante
presentada en lo fundamental por mujeres que fueron víctimas de violencia y tortura de carácter sexual en la llamada Venda Sexy. Les voy a leer 2 parrafitos porque la verdad es que el fallo es tremendamente extenso, pero es muy necesario, ojalá todas lo puedan en algún momento leer con calma, porque también es muy importante, es histórico, o sea, esta democracia que tenemos que reconstruir y fortalecer tiene que asegurarnos que nunca más va a volver a ocurrir algo como esto, la tortura, la desaparición, la violencia sexual en contexto de tortura, etc. En este juicio, primero, se desestiman las excepciones de previo y especial pronunciamiento, de amnistía y prescripción, etcétera, que fueron presentadas como argumentos por la defensa de los criminales. O sea, aún hoy día siguen apelando a la ley de amnistía, es decir, desconociendo toda la legalidad existente a nivel internacional sobre los derechos humanos. Y en cuanto a la acción penal, se condena a los sentenciados Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, que es alguien que aparece en la mitad de los juicios que se han hecho en este país por derechos humanos, a Manuel Rivas Díaz y Hugo del Tránsito Hernández Valles, a la pena de 15 años y un día como de presidio mayor en su grado máximo, es decir, es una pena bastante reducida, pero bueno, es un fallo importante. Pero de las más altas, oye, que dan Sí, claro, de las más altas, pero imagínate de lo que estamos hablando, o sea, sí, no, por supuesto. se los condena como autores de los delitos reiterados de secuestro calificado y aplicación de tormentos en las personas de Agustín Julio Delgado Bloch, Luis Rodolfo Ahumada Carvajal, Eugenio Ambrosio Alarcón García y Luis Humberto Bernal Venegas, y de también secuestro calificado y aplicación de tormentos con violencia sexual en las personas de Cristina Verónica Godoy Hinojosa, Laura Ramsay Acosta, Beatriz Constanza Batashev Contreras, Sara Gabriela David Jorquera, Carmen Alejandra Holzapfel Picarte y Clidia Marfa Sotomayor Torres, y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y también la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, además del pago de las costas, etc. También se condena a Alejandro Francisco Molina Cisternas como cómplice de los delitos de secuestro calificado que ya fueron mencionados. Y hay también una acción civil de carácter, entre comillas, reparatorio. Me parece, bueno, esa es la sentencia dictada por el juez Carroza, por Mario Carroza, que es de una importancia, diría yo, fundamental, a pesar de lo desproporcionadas que son las penas en relación a los delitos cometidos. Me parece que es fundamental porque se trata aquí de 6 mujeres, entre otras decenas o cientos de mujeres, que no solo vivieron situaciones de violencia sexual en contexto de tortura, sino que además que llevan mucho tiempo, en algunos casos décadas, como sabemos, tratando de establecer un mínimo de justicia respecto a esas situaciones tremendas de vulneración. Y en ese sentido me parece que es un fallo, en primer lugar, simbólico, porque reconoce y aplica el delito de violencia sexual en contexto de tortura, que fue, como sabemos, un delito tipificado y reconocido en el anterior gobierno de Bachelet junto al delito de tortura, que antes ni siquiera estaban reconocidos ni tipificados como tales, pero además porque es un reconocimiento a estas mujeres en torno a la experiencia extrema de vulneración que sufrieron. A mí no me gusta la palabra reparación porque creo que ninguna de estas experiencias es en absoluto reparable, o sea, no hay nada que pueda reparar ese daño y esa vulneración, digamos, pero me parece que simbólicamente nos indica que por lo menos estamos en condiciones como país, como sociedad hoy, no sé, mañana, espero que más, de reconocer esa violencia de Estado
y también de hacernos cargo de la necesidad de sancionarla. Todavía muy precariamente, me parece, pero al menos es un paso fundamental y por eso no quería dejar de comentarlo hoy, y especialmente de mandar un gran abrazo a cada una de ellas, especialmente en realidad a Beatriz, que ha sido parte muy activa del movimiento feminista. Beatriz Batasse. Beatriz Batache, que ha construido junto con otras compañeras un colectivo de memoria que justamente intenta transmitir generacionalmente, de una generación a otra también, esta experiencia, y bueno, y en realidad a cada una. Oye, a mí me gustaría comentar que a propósito que tengo este libro a mano que se llama Memorias de ocupación, violencia sexual contra mujeres detenidas durante la dictadura, que lo hizo Humanas con la Fundación Instituto de la Mujer el año 2005. Pero solo quiero mostrarles que dentro de las cosas que se hicieron en este libro, que era muy, se trabajó con poca gente y todo, dice, fuimos muchas las mujeres violentadas sexualmente en Chile durante la dictadura. Y aquí, si ustedes ven, hay un listado de mujeres que dieron su nombre en ese momento de que habían sido violentadas sexualmente. O sea, que fueron violadas, etcétera, etcétera. En el juicio que tuve aparecen 5 o 6 mujeres. Bueno, esto fue un pequeño cosa que se hizo, pero para que veamos la magnitud de lo que estamos hablando y de cuántos hombres quedaron libres, quedaron sin castigo y cuántas mujeres, además de lo que hemos comentado, Pancha, alguna vez nosotras, que a mí me tocó para un libro que iba a estar en esto también, hicimos más de 30 entrevistas a mujeres que habían vivido violencia sexual como método de tortura, y la gran mayoría no le habían contado a su familia. Eso era bien impactante, bien violento además. Y además, por temor, en fin, por cómo iban a reaccionar y por evitarles un dolor a la familia. Entonces hay un montón de mujeres que no lo van a contar nunca, que ya no lo contaron, y habían también muchas mujeres enfermas de cáncer. Estamos hablando del año 2004, 2005, que seguro ya probablemente ya están muertas y qué sé yo. O sea, un poco de justicia en este caso. Yo me alegro mucho por la Beatriz, por las otras mujeres. Es un poco de justicia solamente, por los hombres también me alegro, por supuesto, pero es un poco de justicia para la brutalidad que se vivió en la Venta Sexy y en otro espacio. Hay que acordarse que en la Villa Grimaldi, por si no lo conoce, para un año nuevo sacaron a todas las mujeres para celebrar el año nuevo con ella, y algunas más jóvenes o las que consideraban ellos más guapas, más apetecibles, las sacaban para los fines de semana, violarlas y usarlas para su fiesta. Entonces aquí hay una tragedia, y también está la invisibilidad de aquellas mujeres que sacaban para llevarlas a fiestas de sus propias familias, con la amenaza de que si no los acompañaban, le harían algo a sus hijos. También nos tocó hacer algunas entrevistas respecto a eso. Así que estamos ahí en la punta de un iceberg tremendo de muchas mujeres que sufrieron eso y que probablemente, como tú decís, Pancha, no hay nada que lo repare, pero algunas ni siquiera van a ser reconocidas como víctimas de ese horror, digamos. Yo quería comentar también a propósito de esto y sumándome particularmente el reconocimiento de la lucha de quienes han sostenido esta tarea, ¿no? de sacar la voz y la lucha contra la impunidad y por la visibilización de la violencia política sexual, que sabemos que ha sido históricamente una de las estrategias del terrorismo de Estado que fue menos visible y que quedó por mucho tiempo, ¿cierto?, como en este lugar de la intimidad o este lugar ajeno a la política, y me parece que todo lo que ha significado poder ponerla, poder ponerla en el centro
también la lucha feminista contra la impunidad de entonces, la impunidad de hoy, y lo que ya hemos hablado antes, de cómo la continuidad de esa impunidad que vuelve a hacerse presente, ¿no? Como violencia política sexual contra las secundarias que se movilizaban en estos últimos 30 años, y particularmente durante la revuelta, y cómo conectamos, por supuesto, todas estas continuidades. Yo creo que hay ahí una tarea que ha sido asumida precisamente por muchas de las compañeras que hoy día, podemos decir, están hoy día viviendo esta pequeña, breve, pero por supuesto muy significativa demostración de justicia. Así que un saludo muy grande a la Bea, que para muchas de nosotros ha sido muy importante como escuchar y acompañarla, y también decir que Venda Sexy, este lugar del que estamos hablando hoy, es una casa que está habitada por una familia, y lo ha estado habitada por todos estos años, porque el gobierno y todos estos gobiernos nunca se han hecho cargo de la tarea que implica, ahí sí, no como podríamos decir, una estrategia mínima de reparación social en el reconocimiento de los sitios de tortura, ¿no? Y como sitios de memoria. Entonces, lo quiero volver a decir porque estuvimos con Beatriz hace menos de 2 años, justamente, en un momento en que aparece la venta de la casa de Venda Sexy para una inmobiliaria. Entonces ahí vemos cómo, al fondo, la falta total de políticas de memoria entra directamente vinculada con la especulación inmobiliaria, y cómo vemos ahí estas relaciones tan cercanas, ¿cierto?, entre desmemoria y acumulación también de ciertos capitales. Entonces, en fin, solo quería poner de relieve eso, porque para que sepamos que esto es muy importante, pero que también hay tanto que tenemos que seguir exigiendo, y que Venda Sexy tiene que ser reconocido como un sitio de memoria feminista, y eso tiene que ser una lucha central para todas hoy. Creo que la compartimos plenamente, y eso, como volver a hablar de eso también, de esa recuperación. Sí, yo creo que Oye, eso como está... dato Sí. Pancha, acabo de buscar, si ustedes ponen Venda Sexy Gloria Camiroaga, ahí hay un documental del 2000 de Gloria Camiroaga, una videasta que ya falleció, sobre la Venda Sexy, donde aparecen 5 o 6 mujeres que sobrevivieron a la Venda Sexy, que es bien impactante. Así que ahí ustedes ponen Venda Sexy en YouTube y aparece lo primero que aparece. Es muy el documental relevante. de Camiroaga. Sí, Lo vamos a recordar al final también con nuestras recomendaciones, porque sí, me parece muy importante. O sea, es una propiedad que merece ser un sitio de memoria. Sí. Se ha peleado mucho por eso, las compañeras mismas que estuvieron ahí, en fin. Y también, Javi, creo que es súper importante lo que tú dices. Mal podemos seguir intentando denunciar la violencia sexual que se comete hoy día mismo, si aún no somos capaces de hacer justicia sobre esa forma de tortura históricamente establecida. Quisiera contarles que además nos escribió una auditora, Jimena Súa, que comenta: esto es una práctica muy común entre las expresas políticas, silenciar la violencia sexual. Yo creo que eso es bien importante, en realidad, en el libro que tú mostrabas, Kena, en nuestras investigaciones, en fin, hay una cantidad de mujeres que se atreven a hablar de violencia sexual, pero sin duda la violencia sexual se encuentra presente en la gran mayoría de los casos de prisión y tortura política, aun cuando esta no sea reconocida, porque hay algo ahí súper complejo, efectivamente, que pasa y que tiene que ver con lo que decías lo tú. Más íntimo, lo más íntimo, etcétera, sí. Así que un saludo a todas las compañeras, y bueno, yo de verdad espero que sea un impulso para seguir luchando por la visibilización y el castigo de todas las formas de tortura, pero en particular de la violencia sexual. Y tenemos hoy día con nosotras... ¿Cómo? Por el Estado, ejercida por agentes del Estado. Sí, bueno, es que la tortura por definición en realidad es un crimen de Estado, digamos, como... Sí, pero hay que enfatizar para que no se olviden que esto fue ejercido por agentes del Estado, por civiles, por la connivencia con civiles, con Jarpa, con Fernández, y personas que hoy día están lamentablemente hasta en nuestro gobierno y en nuestro parlamento. Y en el parlamento, exactamente, sí.
Bueno, tenemos hoy día con nosotras a una gran invitada para hablar también de esto y de todos los desafíos que tenemos por delante en el fortalecimiento de nuestra democracia, en la escritura de una nueva constitución. Ella es Mónica Novillo. Mónica, muchas gracias por estar hoy día con nosotras. Hola chicas, muchas gracias por la invitación. Y ¡Hola, Bolivia! Mónica es comunicadora social y educadora popular, es boliviana y tiene una amplia experiencia trabajando con organizaciones de mujeres en procesos de formación sobre género, liderazgo, ciudadanía, incidencia política, derechos humanos, transversalización de la perspectiva de género, etc. Ella fue parte del movimiento Mujeres Presentes en la Historia durante el proceso de la Asamblea Constituyente en Bolivia, y esa es una de las razones más importantes, no la única, pero una de las más importantes por la que la hemos invitado hoy día. Es además directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, que es una organización feminista, diría yo, bueno, o amplia, de mujeres y feminista, un poco mezclada, pero una de las organizaciones más importantes en Bolivia, y es además coordinadora general de REPEN. Yo quiero agregar que además forma parte de la articulación feminista Marcosur, junto con La Morada y muchas otras organizaciones. Y tiene un montón de publicaciones, en fin. Muchas gracias por estar acá, Mónica. Y es una gran amiga, además. Y es una gran amiga, exactamente, con la que nos hemos encontrado en distintos lugarcitos por aquí, por allá, y hoy día por Zoom. Bueno, dentro de todos los males de la pandemia, creo que ha sido descubrir que podemos acercarnos mucho más utilizando la tecnología, ¿no? Y esto rompe, digamos, las distancias, las brechas y profundiza otras, cuando hablamos del acceso a las tecnologías. Exactamente. Sí, sí. Profundiza y pone en evidencia otras brechas, pero también nos sirve o nos permite, digamos, acercarnos y juntarnos. Bueno, Mónica, te invitamos no por casualidad, no al azar, no tirando una... No, te invitamos porque tú tuviste una participación tremendamente importante en el proceso constituyente en Bolivia, y como tú sabes, acabamos de ganar hoy día, 25 de octubre, ayer 25 de octubre y mañana 25 de octubre, un proceso, digamos, muy importante, el plebiscito que nos llamaba justamente a pronunciarnos entre el apruebo y el rechazo respecto a una nueva constitución, a una convención constitucional, y particularmente la forma que iba a tener esa convención, que en este caso es la forma de una convención constitucional completamente elegida y de carácter paritario, la primera en el mundo. Y entonces nosotras como ciudadanas, pero también como feministas, bueno, necesitamos pensar cómo hacerlo y necesitamos conocer también las experiencias de otros países. Y en Bolivia tuvieron una experiencia muy importante, tú y ustedes también como coordinadora de la mujer, participaron activamente del proceso, vieron qué es lo que pasó con la participación feminista, lo hemos comentado alguna vez, cuáles fueron también las tensiones, las dificultades que enfrentaron en ese proceso, así que cuéntanos tú para comenzar. Bueno, para nosotras, la demanda de la Asamblea Constituyente en el caso de Bolivia no fue una demanda que aparece de la nada, sino que fue un acumulado de malestares históricos de sectores que estuvieron excluidos tradicionalmente de la política y de los procesos de toma de decisión, y particularmente el movimiento indígena. El movimiento indígena fue de los primeros que al finalizar la década de los 90 más o menos, empezó a plantear la posibilidad de tener una asamblea constituyente y de modificar la constitución política del Estado. Entonces, en ese momento, la demanda no cobraba sentido, pero fue justamente a partir de una serie de eventos que ocurrieron en el país que este malestar empezó a traducirse en una demanda compartida por otros sectores también para impulsar la idea de la Asamblea Constituyente. Entonces, sí, y ahí es donde el movimiento amplio de mujeres, no necesariamente todo el feminismo boliviano, pero sí una porción amplia del movimiento de mujeres vio como una gran oportunidad para empezar a cuestionar algunos elementos centrales del Estado boliviano. Uno, el Estado boliviano absolutamente centralista, el Estado boliviano confesional,
El Estado boliviano que es patriarcal, el Estado boliviano que tiene una economía capitalista y por tanto una tendencia de acumulación y empobrecimiento de los sectores populares. Y finalmente el colonialismo, que está vinculado con que Bolivia tiene un gran porcentaje de su población es indígena, sin embargo se reconocían estas características en el Estado. Entonces, como una respuesta a esta crítica al Estado, el movimiento de mujeres empezó a construir una propuesta convocando a varias redes para trabajarla desde lo que se denominó el movimiento Presentes en la Historia, que fue una coalición muy potente de organizaciones de mujeres de todo el país para llegar al proceso de la Asamblea Constituyente con una agenda clara. En una primera propuesta, la propuesta primero se llamó de la propuesta al mandato y luego se convirtió ya en la misma propuesta. Creo que se hicieron muchos esfuerzos para, desde consultas con organizaciones a nivel nacional, participaron más de 200.000 personas en este proceso. En el proceso del movimiento, mujeres, o sea, presentes en la historia. Sí. Mira, lo que hicimos fue coordinar con las organizaciones, primero para entender qué se iba a discutir en la Asamblea Constituyente. De qué iba la cosa, ¿no? Entender bien el proceso de la Asamblea Constituyente, ver cuáles eran las definiciones, qué implicaba en ese cambio, pero ya también empezar a escuchar desde las organizaciones de mujeres qué esperaban, cómo se imaginaban un nuevo Estado, qué características iba a tener este nuevo Estado. Y entonces sale la propuesta que se llamó de la propuesta al mandato, con un documento que llevaba una serie de propuestas y que se tradujeron luego en el proceso ya de discusión en la nueva Constitución. Se incluyeron cerca de 37 artículos específicos de derechos de las mujeres, incluido el derecho, se constitucionalizó el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Tenemos constitucionalizados los derechos sexuales y derechos reproductivos, que hasta el día de hoy son nuestra gran deuda, porque no hemos avanzado en eso. Está en la Constitución, pero no hemos discutido qué significa tener los derechos sexuales y derechos reproductivos en la Constitución y de qué derechos estamos hablando. Bueno, se incluyó el principio de equivalencia en la representación, que es lo que nosotras llamamos o hemos traducido en normativa posterior de desarrollo constitucional en términos de paridad, y es, digamos, el marco general que nos ha permitido lograr presencia paritaria ahora en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces, eso bueno, se practica efectivamente, se materializa en las elecciones, se materializa. ¿la paridad? ¿Sí? Sí, acabamos de terminar el proceso electoral, que como saben es un proceso repetido porque se anuló el del año pasado, y en el proceso de lo que logramos es que se incluyera el principio, y este principio ya ha llevado a la ley de régimen electoral. Entonces ahora ya tenemos mejores condiciones para lograr la paridad. Yo creo que ustedes tienen una ventaja en este sentido porque ya van a llegar a la Asamblea Constituyente, una Asamblea Constituyente paritaria. Nosotras tuvimos que hacer un proceso previo de incidencia para que la ley especial de convocatoria a la Asamblea Constituyente incluyera ciertas medidas de acción afirmativa para lograr avanzar en la representación de las mujeres dentro de la Asamblea Constituyente. Pero porcentaje de esas medidas, entonces, de acción positiva previo a la constitución de la Asamblea. Previa a la Constitución. Nosotras ¿fue paritaria también o no? No fue paritaria, logramos solamente 33% de la Asamblea conformada por mujeres. Era un porcentaje importante en ese momento, que todavía no se había discutido los principios de paridad. Ahora ya es casi frente a las conquistas que tenemos en términos de representación paritaria, imposible retroceder, pero en ese momento el máximo de presencia de mujeres en los ámbitos
legislativos eran del 17%, entonces ya nos sentíamos bastante satisfechas con el porcentaje. 88 mujeres asambleístas participaron en ese proceso. Muchas de ellas se comprometieron con una agenda progresista de derechos de las mujeres y que permitieron avanzar en esto. Y sí, desarrollamos toda una serie de estrategias para poder llegar a los y las asambleístas en ese proceso. Fue un proceso que duró casi 3 años, entre la construcción de la propuesta, el proceso mismo de discusión de la Asamblea Constituyente, que duró más de 1 año, y el proceso posterior, porque en nuestra normativa y la Constitución lo que planteaba era que una vez que se aprobaba, se terminaba de redactar el documento, la Constitución, se debía refrendar en un referéndum. Entonces, había que hacer todo el proceso además para revertir, porque también se movilizaron en la Asamblea Constituyente otros movimientos, no solamente el movimiento feminista, el movimiento de organizaciones de mujeres. Y creo que uno de los grandes aprendizajes del proceso de la Asamblea Constituyente es que nos obligó a las organizaciones feministas a conversar entre nosotras y hacer un pacto para impulsar una propuesta conjunta. Y no solamente hablo de las organizaciones, instituciones, ONG, sino también de los movimientos populares. Y eso nos permitió también dejar de mirarnos el ombligo a algunas organizaciones, sobre todo que tenemos una característica de trabajo institucional, sino establecer el diálogo con los sectores populares y los movimientos sociales. En ese marco nos encontramos, por ejemplo, con las mujeres campesinas, las mujeres indígenas, en el contexto de la Asamblea Constituyente, y esto nos permitió tener más fuerza para impulsar nuestras propuestas, ¿no? Porque seguramente si hubiéramos ido solas, no hubiéramos tenido el peso necesario para impulsar todas estas transformaciones, que de todas maneras, por ejemplo, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, las Bartolinas, estaban yendo en su propia propuesta. Las mujeres de la CIDOB, de la Central Indígena de Pueblos Originarios de Bolivia, estaba llevando otra propuesta. Entonces, el encontrarnos en ese espacio, mirarnos, reconocernos como actores también con propuestas, nos permitió establecer este diálogo e impulsar una propuesta conjunta. Entonces, esto es muy importante frente a otros sectores que, como decía, estaban también movilizados, sectores conservadores que iban con una agenda contraria a la que estábamos impulsando desde los movimientos feministas, ¿no? Y esto no tiene que ser una sorpresa porque se aprovecha el momento que se crea a partir del proceso constitucional o del proceso de la constituyente para fines múltiples. Todos vamos a estar allí, entonces tenemos que convencer y enamorar con nuestras propuestas, pero también impulsar una visión diferente de lo que queremos crear. Es una gran oportunidad la que están viviendo, porque quienes hemos pasado por el proceso de la Asamblea Constituyente creo que nos sentimos entre privilegiadas de haber visto una transformación de lo que era el Estado a lo que es ahora. De todas maneras, eso no significa que con la Constitución cambia mágicamente todo. Esto no es así. Hay que tenerle paciencia a los procesos, son procesos a largo plazo. Nosotras en Bolivia todavía estamos construyendo un proceso. Se hablaba del proceso de cambio que ha tenido altos y bajos, luces y sombras, y grandes críticas también de que se deja el proyecto político de transformación del Estado, de lo que estaba planteado en la Constitución a lo que realmente se ha estado viviendo. Entonces, eso no es una sorpresa y por eso requiere de este proceso, yo diría hasta pedagógico que tiene el proceso constitucional, el proceso constituyente, porque uno no es solamente el proceso político, que es muy importante, por supuesto, es central, sino que cuando se involucra a la población, a los sectores en la discusión del cambio de la Constitución, hay una transformación también pedagógica y de apropiación de lo que se está aprobando. Y eso no solamente para quienes van a estar en la Asamblea Constituyente o en la Convención Constituyente, en el caso de ustedes,
sino que acompañar ese proceso es realmente una experiencia muy, muy importante desde la sociedad civil, ¿no? Y creo en ese tinte pedagógico que tiene la participación ciudadana. Sí, me parece súper importante lo que plantea Mónica. Hay en particular un par de cosas con las que me quedo dando vueltas. Primero, lo que tú señalas, ¿no? La construcción de una agenda a partir de un malestar que se expresa en ciertas características del Estado boliviano, su carácter centralista, patriarcal, capitalista, colonialista, y una quinta que no recuerdo, pero bueno, que es una manera justamente de describir no solo al Estado, sino que también el malestar que surge de esa forma de vida. Y particularmente me quedo con lo que tú cuentas del proceso del movimiento de mujeres y del movimiento feminista en torno a la constituyente, o sea, el desafío que significa articular a mujeres y feministas de lugares tan distintos, no solo geográficamente, sino que desde el punto de vista político, histórico, de la experiencia, etc. ¿Cuáles son las tensiones que surgen ahí en el sentido de cómo, que yo creo que pasa algo muy parecido hoy día acá, por eso me parece tan interesante, o sea, cómo la posibilidad de abrir un proceso constitucional, de escribir una nueva constitución, implica la puesta en juego de expectativas tan distintas, no sé si tan distintas, más o menos, y también el impulso de cada movimiento, de cada lugar, a ser más protagonista en eso. Entonces, cómo la posibilidad de coordinar y pactar entre mujeres y entre feministas pasa también por poner en común los intereses, ceder en algo y encontrar una plataforma única como lo hacen ustedes. Kena. Eso, iba a decir, usaste la palabra al final, ceder, ser capaz Ceder. Claro, de ceder, porque cada una lleva cada organización, cada movimiento social, cada uno lleva cosas muy potentes que quiere sacar, que son como aparentemente sus intransables, y hay que llegar a intransables comunes. Exactamente. ¿Ya? O sea, nosotras de alguna manera no tenemos las diferencias que tienen ustedes por allá, en Bolivia. Perdón, ¿cuál diferencia no tenemos? A ver, espérate, por ejemplo, nosotros tenemos un movimiento de mujeres indígenas, si se quiere, pero no lo tenemos como allá, en que las minorías a la inversa, de minorías son las blancas, etcétera, a la inversa, y las minorías blancas de hecho han llevado la batuta de alguna manera, y en este caso cuando aparece Evo ocupan otro lugar, o sea, aquí hay una cuestión diferente que se maneja. Entonces nosotras tenemos, aquí sabemos, y en todas partes nos pasa a las feministas en general y al movimiento de mujeres, que nos cuesta mucho ceder y nos fragmentamos fácilmente, porque igual seguimos funcionando, porque igual tenemos una capacidad finalmente las mujeres en el momento en los que hubo unirnos. Pero frente a una nueva constitución hay que ser de una generosidad para poder realmente poner en común cuáles son nuestros intransables, lo que queremos que quede ahí instalado. A mí me parece también interesante lo que decía la Mónica, de las cosas que sí dejaron la Constitución, porque esa gente que apela que tengamos aquí en Chile, hay como una idea así que tienen sobre todo los abogados y abogadas constitucionalistas, de que la Constitución tenga 3 cuestiones y todo lo más lo tiramos a las leyes. Pero resulta que después, cuando hay que sacar una ley, estos gallos se demoran 12 años. Por ejemplo, la ley, me acuerdo, de acoso sexual laboral, se demoró 12 años. Todas las leyes que tienen que ver con mujeres se demoran caleta de años. La ley de que hay que ponerle unas cosas a la ley de violencia, ahora hay que hacerle unos ajustes, se demora y se demora. O sea, yo creo que me parece interesante que en la propia Constitución queden cosas como los derechos sexuales y reproductivos, no importa que después tengamos que ver de qué se trata en el concreto, al aplicar concretamente. Más me importa eso que tener que acudir a una ley para que se nos respeten nuestros derechos sexuales y reproductivos, que termina pasando
que no termina ocurriendo. Así que me parece muy interesante el proceso que vamos a tener que vivir. Y te quería preguntar, a propósito de todo este movimiento que ha habido, que las senadoras en el Senado boliviano, hay más mujeres senadoras que hombres. Ahora sí. Sí, felicitaciones. ¿Tú crees que esto se ha debido un poco al proceso que han tenido ustedes como esto de de la nueva constitución, de que las mujeres han participado más, se han empoderado más? ¿A qué crees tú que se debe? Bueno, uno, a los principios que están en la Constitución y que son de cumplimiento y que luego los hemos traducido en las leyes electorales. Una, la ley del régimen electoral, pero además porque ha sucedido una cosa muy interesante que luego, cuando se discutía la ley de cuotas, que era una ley de cuotas de 30% en la década de los 90, los partidos políticos tuvieron una reacción casi burlesca y se burlaban de que las mujeres, que éramos la mitad de la población, estuviéramos peleando por 30%. Pero ellos sabían que no iban a dejar pasar un porcentaje más alto. Pero se burlaban, o sea, qué pena que las mujeres se hubieran quedado con 30%, era una cosa así casi burlesca. Entonces, cuando ingresamos al proceso de la Asamblea Constituyente, parecía casi como como se revertía, digamos, el argumento y era casi absolutamente claro que teníamos que ir a pedir paridad. Y con ese argumento fuimos, y como estábamos en este proceso de transformación del Estado, entonces no podíamos quedarnos con menos. Las leyes, en el caso boliviano, las leyes electorales establecen los principios generales y el órgano electoral ha ido adecuando también algunas normativas. Este año, el reglamento para las elecciones ha planteado que del total de las listas de candidaturas que se presentan en 9 departamentos, al menos 5 tienen que estar encabezadas por mujeres. Entonces, este principio lo que ha ayudado es que las mujeres estén en primeros puestos titulares y puedan ingresar a la Asamblea Constituyente. Entonces, nosotras en Bolivia, a partir de la Constitución, hemos empezado a crear ciertos mecanismos que nos ayudan a asegurar en el resultado la presencia de las mujeres. De esta manera tenemos ahora la cantidad, son 20 senadoras contra 16 hombres en la Cámara de Senadores. Y esto, de todas maneras, es complicado porque no significa que nosotras hayamos superado las situaciones de acoso y violencia política en el espacio político. Seguimos siendo uno de los países que tienen índices altísimos de violencia contra las mujeres. Sin embargo, el espacio político lo hemos ganado ya. Y frente a eso ya es imposible retroceder, aunque de todas maneras todo el proceso electoral de este año hemos estado vigilando el cumplimiento de la paridad porque las organizaciones políticas buscan la forma de eludir el cumplimiento de la paridad en las listas, ¿no? Sí, súper importante. Hay una cuestión, de todos modos, que subrayaba la Kiana, que me parece muy importante, a propósito del ceder. O sea, yo creo que no hay otra manera de pactar entre feministas y creo que es fundamental. Yo no diría que eso es generosidad, Kiana, yo diría que eso es política. O sea, que acá tenemos el desafío realmente... Generosidad política, pues, Pancha, ¿por qué siempre me aportilláis por la No, rechiza? no es por aportillar, es por... ¿Sí o no, Javi? ¿Sí o no, Javi? Una diferencia, sí. Es que no es generosidad, no es porque yo soy buena persona que voy a aportar. Pero quería agregar a eso que algo que yo encuentro que es muy bonito que pasa, pero también muy delirante, es que de no sé qué cantidad de millones de personas que hay en este país, 20 por ejemplo, no sé cuánto, 19, bueno, hay 19 millones de personas en este país y hay 9,5 millones de personas que quieren ser constituyentes. O sea, ha ocurrido algo que yo encuentro que es muy bonito, y es que todos y todas, o casi, quieren participar, quieren ser parte de este proceso, etc. Pero eso nos muestra también en qué problema estamos. No solo el problema de que solo hay 155 personas que van a poder hacerlo, sino que
en el problema de que esto se vive hasta ahora tal como hemos vivido la política hasta ahora, de una manera súper individual. O sea, yo que soy no sé quién, quiero ser ahora constituyente. No hay o no hemos logrado construir una fortaleza de representación en los movimientos sociales que nos permita decir, bueno, yo voy a estar representada por alguien. Y me parece que eso, que es al mismo tiempo muy bonito, porque tiene algo muy, muy infantil en el sentido más bello de la infancia, digamos, todas queremos ser ahora constituyentes, pero cómo damos el paso desde ahí hacia la construcción de una práctica política colectiva que nos permita pactar, no por generosidad, por eso lo decía, sino justamente... Bueno, en eso estamos, Francisca. ¿Ah? En eso estamos, Francisca. En eso estamos, pero ese es como el principal desafío que tenemos, y por eso me parece muy interesante el proceso de ustedes en esos términos, digamos, la posibilidad de pactar, que requiere de un gran crecimiento en muy poco tiempo, porque tenemos 2 meses, digamos, hasta el comienzo, hasta la elección de las constituyentes, y luego un proceso también muy breve de escritura de esa constitución. Yo creo que quería hacer una pregunta también, me quiero sumar a la conversación también, porque yo tengo alguna diferencia en los énfasis, ¿no? Yo creo que es muy interesante lo que nos cuentan respecto a la centralidad programática que levantaron, ¿no? Como pensar justamente cuál es este programa que se desea, que se imagina y que se hace posible como mandato. Y frente a eso quería preguntar un par de cosas. Lo primero era cómo ese programa o ese mandato feminista, o desde este movimiento amplio de mujeres que construyeron, tenía relación con algunos aspectos del proceso como con la carta, con la constitución, digamos, o era algo así como una perspectiva que hablaba de todos los ámbitos respecto al proceso. Y digo, con eso ustedes llevaban, cuando tú hablabas de unos artículos que lograron ingresar directamente, lo que me parece muy, muy potente. Mi pregunta ahí es, por ejemplo, ¿eso era porque había exclusivamente para la sección de mujeres o lo vinculante a los derechos de las mujeres dentro de la Constitución? ¿O lograron también instalar en otros espacios también demandas, quiero decir con eso, en el ámbito de derechos sociales o bueno, la forma en que se organiza el Estado o en relación a, no sé, cómo se asume también desde dentro de este movimiento centralidades que son del proceso constituyente y el proceso popular boliviano, que muchas de nosotras admiramos muy profundamente, como se inscribe ahí este ejercicio de descolonización y la centralidad plurinacional, y también, no puedo no decirlo, ¿no? Como me parece que hay ahí una potencia feminista muy interesante, de intelectuales feministas que han estado discutiendo y pensando este proceso todo este tiempo, muy críticamente algunas, otras menos, pero con mucho compromiso dentro del proceso. Entonces, lo primero quería comentar, Mónica, era particularmente la pregunta respecto a cómo se organizó esos mandatos, respecto a qué se trataban. Y la otra, un énfasis que no puedo dejar de hacerlo, ¿no? Hemos dicho acá muchas veces, la paridad es un mínimo democrático indispensable, pero no garantiza el feminismo. La experiencia boliviana muy reciente de figuras al mando ha demostrado que con mujeres puede ser también un avance de sectores fascistas, y lo voy a decir así también, neoconservadores muy brutales que van contra los derechos de las mujeres y de las comunidades y los pueblos. Entonces, la figura de Yanina Áñez no nos puede, o sea, una figura que, no sé, también quería preguntarte respecto a eso, porque también otro motivo por el que hemos estado siguiendo mucho la situación boliviana tiene que ver con este presente y no sé, todo lo que ha significado desde el año pasado. Sí, bueno, varias cosas. Uno es que en el proceso de construcción de la propuesta en el marco del movimiento Mujeres Presentes en la Historia, hicimos una propuesta bastante general en términos de que habíamos construido una visión de país. ¿Qué significaba? Teníamos propuesta para economía, para participación política, sobre derechos económicos, sociales, culturales. Teníamos propuestas para varias cuestiones que habíamos discutido de manera general en el país y que justamente llevábamos esta visión de transformación, ¿no? En base a estas críticas que les comentaba,
Entonces, parte de lo que llevábamos era una propuesta en economía para la economía social solidaria, una propuesta para la crítica del Estado confesional, porque antes Bolivia se reconocía como un Estado católico, entonces para nosotros era clave que se hablara de Estado laico, y ahí nos encontrábamos con otras organizaciones también que con quienes hemos tenido que compartir nuestras propuestas. Por ejemplo, estaban Católicas por el Derecho a Decidir, estaba la campaña 28 de septiembre para mirar que en el proceso constituyente no se descuidara asegurar un principio básico en el marco de los derechos sexuales y derechos reproductivos, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, etcétera. Una cantidad de organizaciones que ya encontrándonos en el espacio vimos la necesidad de compartir, coordinar. Y esto no es simple, no solamente entre feministas, porque el propio movimiento de mujeres campesinas, las Bartolinas, no necesariamente son feministas, ni se adscriben a una corriente feminista. Sin embargo, cuando analizábamos las propuestas que ellas llevaban y que nosotras llevábamos, habían coincidencias en muchas cosas. Y era por eso que podíamos buscar acuerdos, concentrarnos más en las cosas que nos podrían unir en una agenda común, más que en los temas que nos podrían dispersar. Eso da... Ahora, en el movimiento feminista habían organizaciones y corrientes del movimiento boliviano que no querían ir al proceso constituyente, que no creían en el proceso y que definitivamente no estuvieron, o que luego del proceso constituyente tenían unas críticas muy fuertes al propio proceso y a la forma en cómo se produjo, etc. Y esto tiene que ver con miradas políticas también, porque hay feministas que pueden tener una tendencia más de izquierda, más reformista, más de derecha, etc. O sea, esto es la realidad de nuestro movimiento. El tema es cómo generamos espacios para empezar a dialogar entre estas posiciones. Yo creería que también para el movimiento feminista en Bolivia, la Asamblea Constituyente determinó un quiebre político entre sectores que hemos estado trabajando con organizaciones sociales de mujeres y que de alguna manera también hemos acompañado el proceso que prometía ser diferente a lo que realmente fue en los últimos años, pero y otros sectores del feminismo que definitivamente tienen una visión diferente. Para no ponerle adjetivos, pero una visión diferente de cómo debería ser el proceso, ¿no? Y son más bien muy críticos a todo este proceso, justamente a partir del proceso de la Asamblea Constituyente hasta ahora, ¿no? Que, como les digo, no ha sido un proceso lineal, sin tensiones, sino con perspectivas y tensiones y críticas y todo lo que se pueda hacer también del proceso que hemos vivido. Y efectivamente el tema de la paridad siempre nos trae a esta discusión de que una cuota biológica no determina una visión de transformación de las relaciones de poder. Sin embargo, para muchas de nosotras, el principio del derecho a la participación de las mujeres es un principio porque somos la mitad de la población. Ahora del otro lado está la tarea que tenemos que hacer desde sociedad civil para asegurar que nuestras agendas estén presentes en los espacios de decisión y ver si en algunos casos promover candidaturas independientes, por ejemplo, para que no necesariamente nuestras compañeras que llevan una visión de transformación, las feministas, tengan que meterse con un partido político o casarse con un partido político para estar en los espacios de decisión. Entonces, el monopolio de los partidos políticos sigue siendo un tema que hay que discutir, porque por eso no tenemos a las feministas en política, porque para una feminista es muy difícil adscribirse a una visión de un partido político, que además en muchos casos tienen una lógica de obediencia que no va con nuestros principios. Entonces, muchas de nosotras no asumimos eso. Quienes lo hacen salen luego con un estigma muy fuerte de haber participado en un partido político y luego eso se lo cobramos nosotras mismas, las feministas. Entonces, por eso no tenemos a feministas ahí dentro.
Y eso, o sea, en los espacios de decisión, quiero decir. Y ojalá en el proceso constituyente ustedes tengan, si no feministas, aliadas del movimiento feminista y aliados del movimiento feminista también. Porque no es que, un poco en el marco de la pregunta, volcando un poco la pregunta de Javiera, en sentido de que las mujeres no necesariamente van a ser feministas, ni todos los hombres son conservadores y machistas. Entonces, tenemos que apelar justamente a visiones de asambleístas que estarán allá, que van a impulsar seguramente estas discusiones y que hay que buscar aliados potentes. A propósito de eso último que dices tú, Mónica, yo quería comentar una noticia que aparece hoy día en El Mostrador, a propósito de una encuesta, la encuesta Data Influye, en relación a las próximas elecciones, digamos, y la encuesta señala que el 81% dice que votará por candidatos independientes o del mundo social para la Convención Constitucional. Y además agrega que de las 4 elecciones, porque el 11 de abril hay 4 elecciones que se van a realizar de manera conjunta, de esas 4 elecciones, el 65% dice que lejos la más importante es la de convencionales constituyentes, mientras el 28%, mucho más abajo, menciona la de los alcaldes, el 7% la de los gobernadores y el 1% la de concejales. O sea, que hay una mirada, digamos, por una parte en la que se pone toda la Constitución, pero además, tal como dices tú, una crítica muy importante, no solo de las feministas, sino que los partidos políticos, ni siquiera del mundo social, de todo el mundo, digamos, respecto a la política institucional y particularmente a los partidos políticos. Es decir, hay una gran apuesta por los y las independientes. ¿Cómo eligieron ustedes a sus representantes en la Asamblea Constituyente? Buena pregunta, oye. Vía partidos políticos, lamentablemente. Vía partidos políticos. Pero sí hubo una importante presencia de mujeres aliadas que contribuyeron y enriquecieron mucho la discusión en la Asamblea Constituyente. Pero además en la Asamblea Constituyente creo que se generaron espacios importantes de interacción de los asambleístas con la sociedad civil. Habían audiencias públicas en diferentes departamentos, en el caso suyo tendrían que ser en regiones, entonces tiene que haber un proceso de sociedad civil que acompaña ese proceso. Por eso es tan importante y creo yo en este asunto que acompaña el proceso de legislación, pero también el proceso de aprendizaje, apropiación de lo que se vaya a discutir. Entonces, creo que eso es fundamental. Y hubo también aliados en el proceso de la Asamblea Constituyente muy importantes y otros sectores sociales que también van a estar allí y con quienes podremos encontrarnos en algunos temas y otros con los que tendremos grandes desencuentros con en otros temas, ¿no? En temas económicos, por ejemplo, vamos a tener seguramente ustedes tendrán, igual que nosotros, una gran discusión con sectores que verán en algunas propuestas amenazados sus intereses, ¿no? Es decir, el proceso más ciudadano fue acompañado a través de estas audiencias públicas, pero las representantes, en este caso de mujeres, 88, decías tú un 33%, fueron decididas por los partidos y no por el propio movimiento. O sea, el movimiento de Presentes en la Historia no logró alcanzar un mecanismo para proponer a sus propias candidatas, digamos, sino que fue la institucionalidad finalmente la que ganó esa mano. Sí, y los partidos políticos presentaban candidaturas, obviamente en algunos casos, en la Asamblea Constituyente tuvo mayoría el MAS, que justamente en ese momento estaba como un movimiento en crecimiento y tenía representación de amplios sectores de la población y de sectores vinculados a sectores campesinos, indígenas. O sea, el sector popular estaba representado básicamente en el MAS.
Los otros partidos son partidos más tradicionales, de una corriente más liberal, entonces tenían otra lógica, que es la que un poco tenemos, ¿no? Y desde entonces, porque el proceso del MAS tiene un poco más de 30 años, entonces se ha ido conformando como una fuerza política a nivel del país. Los otros partidos todavía tienen una lógica más estructurada en sentido de partido mismo. El movimiento al socialismo en muchos momentos se le dice que es como una amalgama de movimientos sociales al interior. Entonces, bueno, eso garantizó que que hubieran representaciones también más diversas y visiones también más diversas, ¿no? Pero también reconocer que el MAS tenía una visión de transformación y que tenían mayoría, y se logró influenciar también en esa propuesta y encontrar las coincidencias, que habían varias. Javi, ¿tú quieres decir algo, o no? Sí, yo tenía una última pregunta a propósito de esta relación entre el afuera y el adentro. Si hubo algunos hitos dentro del proceso de la Asamblea Constituyente, particularmente como movilizadores, ¿no? Como me pregunto, discusiones que generaron una mayor movilización desde afuera o mayores presiones para ciertos, no sé, quizás puntos particularmente claves o donde hubo una discusión más profunda. No sé, ¿cómo se generó esa relación con la movilización desde afuera? Algunos temas que han sido fundamentales, ¿no? Por ejemplo, una cosa que desarrollamos fue una estrategia de seguimiento a las discusiones que se daban en comisiones. Entonces, ya habían comisiones en las que estábamos metidas muchas y otras no tanto, pero entonces teníamos que distribuirnos para hacer el seguimiento de la discusión y ver por dónde progresaba. Por ejemplo, en la Constitución no se discutía el derecho, no se discutió el tema del aborto hasta que se trató el tema del derecho a la vida. Entonces, el derecho a la vida salió como derecho a la vida y habían movimientos que querían ponerle desde la concepción. Entonces, y esto fue una discusión muy grande. Se aprobó en una primera instancia el derecho desde la concepción, y ahí fue cuando tuvimos que, como movimiento, entrar y tratar de convencer a algunas asambleístas para que se revirtiera la discusión, porque además parecía como algo, sí, claro, el derecho desde la concepción, porque no se asociaba con el derecho de las mujeres a decidir sobre la reproducción. Y entonces ahí es donde se alerta, se hace acompañamiento, hemos tenido espacios donde presentábamos nuestras propuestas a integrantes de comisiones. Entonces hay que usar todo tipo de recursos para que las asambleístas puedan ir entendiendo también cuál es el sentido de nuestras propuestas cuando lleguemos al momento de la Asamblea Constituyente, ¿no? Y ahí ya tienen que ustedes ir construyendo estas propuestas. Tenemos en nuestros movimientos feministas, tenemos gente que es muy brillante para justamente generar procesos de discusión e ir recuperando, ir construyendo las propuestas para articularlas a una visión de lo que esperan las mujeres chilenas ver en los próximos años, qué transformaciones esperan ver en su estado, cómo sueñan el Estado chileno, las mujeres con mayor igualdad, con mayor participación. Entonces estamos en un momento en el que ustedes tienen la posibilidad de rediseñar ese Estado con el que estamos soñando, ¿no? La posibilidad de volver a soñar, de eso se trata, yo creo. Quiero contarles que ha llamado y nos manda saludos Herminda del Carmen González Inostroza y Cintia Mamani Rodríguez, que manda saludos desde Bolivia y nos dice: fuerza hermanas, qué bueno tener nuestros procesos de resistencias y revoluciones nunca más sin nosotras. Adelante Chile con su proceso de soberanía en el marco de su nueva Carta Magna. Las mujeres somos la mitad de cada pueblo y estamos con ustedes. Muchas gracias por sus comentarios. Hay una cosa, bueno, tú nos contabas de las audiencias públicas, ¿no?
yo creo que es algo que también hemos pensado mucho acá, es decir, este proceso constituyente lo hemos ganado como movimientos sociales, como mundo social, desde las calles, desde, no como dice la derecha, desde la violencia, sino que diría yo, desde la insistencia, desde la protesta. Desde la barricada, desde las piedras, desde la movilización. Desde todas las formas de hacer visible el malestar, la desigualdad, las tremendas brechas que caracterizan nuestros países y nuestros pueblos latinoamericanos. Ahora bien, eso significa que es un proceso que tenemos que seguir defendiendo hasta el último día. Y claro, yo creo que la presencia de audiencias públicas, como dices tú, de cabildos, de asambleas territoriales, es fundamental. Y te quería preguntar, como movimiento feminista o como movimiento de mujeres presentes en la historia, ¿ustedes acompañaron ese proceso también? Es decir, ¿lograron organizarse como movimiento para seguir paso a paso los movimientos, la escritura de esta Constitución? ¿O esas incidencias de las que tú hablas fueron más bien puntuales, a propósito de cosas graves que estaban pasando? ¿Cómo fue? Bueno, el movimiento Presentes en la Historia fue un movimiento organizado y contamos con recursos de cooperación también para organizarnos y tener presencia permanente en la Asamblea Constituyente. La Constitución, la Asamblea ocurría en Sucre, la capital del país, no en la sede de gobierno, esa es una primera cosa. Entonces, requería que nos traslademos todo un equipo a Sucre para hacer el seguimiento a la Asamblea. Requirió momentos en los que nos tuvimos que movilizar efectivamente. Hemos tenido experiencias súper interesantes, porque me acuerdo de una movilización que estábamos en la calle haciendo ruido, como caracterizan nuestros movimientos, y salió la presidenta, porque sí, ahí está la contradicción que planteaba Javiera. La presidenta de la Asamblea Constituyente era la compañera Silvia, ay Dios mío, me he olvidado el apellido, pero por descuido. Pero doña Silvia, que recientemente ha fallecido, era la presidenta, pero era una mujer cristiana y bastante conservadora, y estaba presidiendo la Asamblea Constituyente. Es decir, un poco la figura que plantea Javier en relación a Yanine Áñez, que es mujer, pero que no tiene en su agenda ningún tema vinculado siquiera a derechos de las mujeres. No decir feminista estaría lejos del asunto. Entonces, una cosa similar ha ocurrido en la Asamblea. Y justamente ella salía de una sesión y entonces inmediatamente se rodeó el vehículo en el que estaban y ella lo tomó como una agresión. Entonces, en esas cuestiones que pueden parecer, ella difícilmente, doña Silvia Lazarte, me acordé de su apellido, disculpen, pero en esas cuestiones se marcan algunas cosas. Ella nunca más dio pie a que pudiéramos acercarnos, digamos, a ella. Entonces, porque ella creyó que la estábamos agrediendo en la movilización, y era una movilización como las que conocemos, ¿no? Se malinterpretó la movilización y ella creyó que se le estaba agrediendo porque se rodeó su vehículo. Y bueno, pero así, es como una anécdota para contarla, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando esta parte del programa porque hay ansiedad por algunas cosas, saber quién se ganó el libro, etc. Pero queremos agradecerte mucho por acompañarnos hoy día en el inicio de esta reflexión sobre lo que han sido las asambleas constituyentes en América Latina y el Caribe, bueno, en América Latina fundamentalmente, y por los procesos feministas que se han vivido en esa escritura. Así que hemos abierto esta reflexión contigo, eso te agradecemos mucho, pero no te vayas porque queremos también terminar el programa contigo. No sé si hay algo que quisieras tú agregar para cerrar esta reflexión, algo que te parezca fundamental. No, pues que como la visión que yo tengo del proceso de la Asamblea Constituyente, yo creo que cada una de nosotras, las mujeres que hemos estado en el proceso, tiene una visión particular y una forma de haberla vivido diferente. Entonces, si necesitan otros espacios para seguir conversando, con mucho gusto, porque es recuperar también esta experiencia que hemos vivido.
y que permanentemente tenemos que recordarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos, o qué queríamos lograr, aunque en el camino encontremos montones de dificultades, estamos construyendo y las feministas estamos movilizadas, pero además resistiendo y también creo creando. Y esto es una cuestión importante, ¿no? Eso es fundamental y estamos aportando a la construcción de nuestros países. Eso. Sí, bueno, esta será también la primera de muchas otras invitaciones o de muchas otras conversaciones que podamos tener sobre el punto, sobre eso y sobre muchas otras cosas también. Así que bueno, quiero recordarles de nuevo que estamos transmitiendo por las redes sociales de La Morada y de Radio Tierra, Facebook y Twitter. Y vamos a contarles que, ¿lo cuento yo o quién lo quiere contar? ¿Quién se ganó? Cuéntalo tú, pues. Bueno, el libro Por una Constitución Feminista de Sofía Brito lo ganó. Se me acaba de perder el nombre, un momento. ¿Cómo se llama? Piera Díaz. Eso, Piera Díaz se ganó el libro Por una Constitución Feminista de Sofía Brito. Así que muchas gracias, Piera. Obviamente nos vamos a comunicar contigo. Tú tienes que pasar a buscar tu premio a la librería Proyección, que es una librería muy interesante, muy entretenida, con grandes cosas que no se ven en todas partes, en realidad, con editoriales. ¿Dónde está ubicada? Demos el dato. En San Francisco 51, en Santiago Centro, al lado del Metro Santa Lucía. Así que tienes que pasar por ahí a recoger tu libro, Librería Proyección, San Francisco 51. Y vamos a sortear, no es sortear, en realidad vamos a regalar otro libro, a sortear otro libro. Generosamente. Entre las personas, generosamente, ahora sí, entre las personas que nos hagan, como decíamos, sus comentarios respecto al programa, siempre con el hashtag Debata en Twitter, en Facebook, en las redes sociales, etc. Javiera, ¿cuál es el libro del que se trata para esta semana? Sí, este libro me encanta presentarlo, de hecho fue una recomendación de hace un par de semanas, es Dime Cuándo Vienes, una recopilación de cartas de amor de Rosa Luxemburgo, editado por la editorial Banda Propia, una editorial, vale decir, de mujeres, así que un saludo también ahí a María José, a Lorena, a Andrea, que son las tres del equipo detrás de esa editorial, y es muy interesante también porque es un ejercicio que recopila muchos textos, muchas cartas inéditas, al del castellano, digamos, que fueron traducidas por Narváez, y también cuenta con la presentación, o sea, con Ángelo Narváez, y cuenta con la presentación de Diamela Altit. Entonces es una colección muy interesante que vienen trabajando en esta editorial que busca hacer esta sincronía entre grandes autoras históricas, digamos, con lecturas presentes, feministas de distintos lugares. Así que muy, muy recomendado. La edición es una joya, tiene incluso algunas imágenes de toda la obra, no solo de las cartas, y también una línea de tiempo de la trayectoria de Rosa Luxemburgo, sino también de los herbarios de Rosa Luxemburgo, un trabajo así que muy, muy delicado de edición, y bueno, solo para sumar más ganas a que quienes aquí nos están escuchando a que se sumen al concurso, así que eso. Un gran libro. Un gran libro, un bonito, bonito regalo, así que anímense a participar en las redes sociales, a comentar este debate, etc. Y para cerrar, bueno, recomendaciones. ¿Qué quisieran recomendar? Ya, yo tengo recomendaciones. Ustedes lo pueden encontrar este libro en la librería del Museo de la Memoria y se llama Fragmentos, Memorias, Imágenes, que es se llama A 40 años del golpe. Y son fotografías, bueno, la de la portada es de Juan Domingo Marinello, pero tiene la gracia que son fotografías de la dictadura a propósito de los momentos que estamos viviendo, de grandes fotógrafas y fotógrafos.
¿Hay fotografías tuyas también ahí, Kena? Yo fui la curadora, sí, hay un par de fotografías mías, pero hay fotografías de Domingo Politi, que fue un señor que las únicas que hay, que son estas amarillitas, son lo interesante que tiene que son de un catálogo, porque este señor se perdieron los negativos, que incluso él se arriesgó a llevarlo, a sacarlo a Argentina en plena principios de la dictadura, los forró, los metió en un tarro los negativos, les puso unas bandas, lo forró en plástico, lo metió al estanque de benzina y lo sacó en Argentina. Pero con el tiempo se perdieron y hay esta foto que es súper conocida acá en Chile, por lo menos, que es increíble. Bueno, solamente existen las del catálogo y un libro increíble de fotógrafos, y la gracia que tiene que la curatoría se hizo pensando que no hubiera ningún personaje conocido. Lástima que en una foto aparece una gordita corriendo y soy yo, pero bueno, pero fue un error que ni yo me reconocí. Pero en general aquí no van a haber personajes conocidos, sino que la gente de la calle que vivió la experiencia de la dictadura. Así que se los recomiendo. Fragmento, Memorias, Imágenes, y aprovechenlo porque estos libros después desaparecen y no sé si con el tiempo se van a volver a editar. Y está en el Museo de la Memoria. En la librería del Museo de la Memoria, ahí lo pueden encontrar, y capaz que en la editorial 8 libros también lo puedan encontrar, no estoy segura, pero en el museo, el museo tiene una librería y lo pueden encontrar, y ahí están todas las cosas que nos dijeron que no ocurrieron. Bueno, ahí las van a encontrar. Javi. Yeah. Bueno, que me encantó lo del libro de la Kena, así que voy a ir a buscar el mío. Y yo quiero, bueno, una recomendación y también algo que me faltó decir, que hoy, 5 de noviembre, es el Día Nacional de las Cuidadoras, los cuidadores y les cuidadores. Y es un día que fue este año ha sido por primera vez reconocido desde el Congreso, después de una lucha desde el 2012 de organizaciones de cuidadoras, de cuidadores. Y quería, bueno, a propósito de eso, volver a decirlo, es muy importante visibilizar el trabajo de cuidado, lo hemos dicho tantas veces, cuidar, lavar también es trabajar, en la perspectiva tanto que hemos señalado hacia un sistema plurinacional de cuidados, y también en este ejercicio permanente de visibilizar este trabajo. Y sobre esto mismo, quería mis recomendaciones, porque el día sábado se va a realizar una marcha virtual de las cuidadoras, una jornada que va a durar casi todo el día, transmitiendo por las redes sociales con compañeras cuidadoras de distintos lugares, desde distintas experiencias, relatando precisamente ese lugar que suele quedar tan fuera de los relatos, que es la intimidad, y muchas veces de ese trabajo permanente, invisible, no remunerado, que recae sobre todo sobre los hombros de las mujeres. Así que se lo recomiendo particularmente. Esta marcha va a ser transmitida por las redes sociales de la Coordinadora de Cuidadores y Cuidadoras, y también por las redes de la Coordinadora Feminista 8M, así que ahí un lugar para acompañar y para también darle más visibilidad a compañeras que han estado tan presentes y que hoy día son, y lo quiero decir también así, han estado en la primera línea de los cuidados, de sostener la vida en el contexto de la pandemia, de la revuelta, son las que están también ahí, en este lugar donde van a poder compartirnos sus experiencias y sus deseos y lo que imaginan también dentro del proceso constituyente. Gracias, Javi. ¿Y tú, Mónica, alguna recomendación que tengas en la cabeza, así a mano? Por supuesto. Por supuesto. Tengo ya listo, es un libro que se llama Los Árboles, de una autora boliviana, una escritora boliviana. Ella es Claudia Peña Claros, una narrativa conquistadora, unas escenas descritas por ella, que creo que vale la pena leerlo si pueden. Es de editorial El Cuervo, es una editorial también boliviana, pero seguramente lo van a poder encontrar. ¿Y cómo se llama? Claudia Peña, no. Sí, Claudia Peña Claros. Se llama Los Árboles. Los árboles. Qué lindo nombre del libro. Sí. Y hay una narración de árboles y están presentes en varios de las narraciones. Son cuentos cortos muy lindos.
Bien, buena, Muchas Boliviana, gracias. buena. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer unas recomendaciones, a propósito de lo que hablamos hoy día. Quiero recordar el dato de que a propósito de este documental de Gloria Camiroaga, Sí. que se llama Venda Sexy. Venda Sexy, en YouTube lo encuentran al tiro, ponen Venda Sexy, Gloria Camiroaga, aparece inmediatamente. Y en la misma línea quiero recomendar una obra de teatro que se llama Irán 3037, Violencia político-sexual en dictadura. Irán 3037 es la dirección en la que se encuentra ubicada justamente esta casa que se denominó Venda Sexy, digamos, se le dio ese nombre justamente porque allí se realizaba mucha tortura de carácter sexual. Y es una obra de teatro que se presentó, que se estrenó el año pasado, bueno, que yo creo que puede ser de Patricia Artés, para ver. la directora. ¿Cómo? Sí, de Patricia Artés, la directora de la obra. Justamente, sí. Y quiero recomendar también, aprovechando el libro que hoy día vamos a comenzar a regalar, de recomendarles una película muy bonita para quienes no conocen mucho de Rosa de Luxemburgo, que se llama así, Rosa de Luxemburgo, y que es de una gran directora, Margaret von Trotta, y es realmente una bellísima película. Así que... Tremenda, muy buena película. Aprovechen de ver Las Hermanas de Margaret von Trotta. También, exactamente. Aprovechen de ver a Margaret von Trotta entera, que se lo merece, o sea, que es un regalo de la vida, sí. Y bueno, y entonces quedamos acá, nos encontramos el próximo jueves, como siempre, en Debata. Un gusto, Mónica, haber estado contigo. Gracias, chicas. Un gusto. Sí, gracias, Mónica. Un gusto. Gracias por estar. Muy bien. Besos. Chao, Mónica. Chao.